otro exitazo como este. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias, que siempre se me olvida, a la librería Joker por cedernos este espacio, por apoyarnos como nos apoya. Es una librería que, no sé si saben ustedes, tiene un premio nacional del Ministerio de Cultura y hay muy pocas librerías en España que lo tienen, y en esta calle de Bilbao hay 2 librerías y las 2 tienen ese premio. Así que es para tenerlo en cuenta. Bueno, como saben, los que organizamos los enigmas somos el Círculo Escéptico. Esto, digamos, se financia a través de los socios. Nuestro objetivo es luchar contra la pseudociencia, combatir la superstición y fomentar el pensamiento crítico, además de, digamos, desenmascarar bulos. Ahora está muy de moda, ahora das una patada y donde antes surgían setas, surgen cazabulos. Nosotros llevamos algunos 40 años en la historia y los que menos del grupo llevan 20 y tantos años, para que lo tengan en cuenta. Y ya pasando a la presencia, y estamos abiertos a cualquiera. Tenemos en la asociación desde, ahora ya no están, pero no están porque hay desde torneros, desempleados, estudiantes, catedráticos, doctores, premios Euskadi de investigación. Lo único que es necesario es decir, yo no me creo esto si no me presentan pruebas, sea lo que sea. Que yo soy capaz de levitar, o que Colón era un judío valenciano. Lo dice el ADN. Lo dice el ADN. El ADN es el santo grial ahora para algunas cosas. Bueno, antes de presentar al ponente de hoy, que ya pasó a presentarle, que él va a decir cosas mucho más interesantes, tienen aquí sus 2 últimos libros, su último libro A bordo de tu curiosidad y su penúltimo libro Estamos solos, que trata del tema de la charla, y lo tienen a la venta ahora mismo en la librería Joker. Así que yo, si yo no lo tuviera, porque ese es mi ejemplar, iba allí, lo pillaba y le arrancaba una firma a Carlos. Lo que pasa es que entonces pierden la silla. El que fue a Joker se perdió su silla. Claro, tal como está la cosa, mejor no levantarse de momento. Entonces, ya pasando a presentar a Carlos para que esté con ustedes. Carlos Briones es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, divulgador y escritor, creo que es también poeta, y es muy aficionado al arte, además de un extraordinario conversador. Es doctor en Ciencias Químicas y dirige en el Centro de Astrobiología, que es un centro del CSIC y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial asociado a la NASA, un grupo que investiga el origen y evolución temprana de los seres vivos y el desarrollo de biosensores, es decir, de cosas que nos indican si hay vida, para caracterizar la vida y buscarla fuera de nuestro planeta, de lo que va la charla de hoy. Es autor, entre otros libros, de Orígenes, el universo, la vida y los humanos, que ganó el premio Prisma de las Casas de las Ciencias en 2016, de Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos, que es del año de la pandemia, justo, del 20, y el último que acaba de salir, que es A bordo de tu curiosidad, un viaje por las preguntas y retos de la ciencia actual. Y ya sin más, les dejo con Carlos. Ya saben, luego hay un debate, coloquio, como queramos llamarlo, cuando él acabe. Todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien así? Bueno, intentaré estar por aquí también con la voz fuerte por si acaso. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchas gracias a la librería Joker por tener este espacio a disposición del otro grupo de seres humanos al que quiero dar las gracias, que sois vosotros, el Círculo Escéptico. La verdad es que es un lujazo hablar para colegas del mundo del espíritu crítico, de cuestionarnos todo, de ser curiosos, pero como decía Mark Twain, ¿no? De tener la cabeza abierta, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro, ¿no? Eso es lo que sois, eso es lo que soy yo también, y me siento como en casa, ¿no? Y por supuesto, venir a dar una charla y ver el aforo totalmente lleno, ¿no? Pues lo siento por las personas que están de pie, pero es una satisfacción muy grande. Así que muchas gracias a Gámez, a César, a todas las personas que han estado implicadas, y allá vamos. ¿Sabéis lo que es esto, verdad?
esto es la sonda Voyager. La sonda Voyager se lanzó en 1977 hacia los confines del Sistema Solar. De hecho, fueron dos, Voyager 1 y Voyager 2. Sigue rulando, se le van ya estropeando algunos instrumentos últimamente, pero sigue avanzando, ya ha superado los límites del Sistema Solar. En un momento dado se volvió hacia atrás y hizo aquella famosa foto del punto azul pálido, ¿no? que tanto popularizó nuestro santo patrón Carl Sagan, ¿no? Pues bueno, resulta que la sonda Voyager tenía aquí pegado algo, que tengo aquí una réplica, he traído por si la queréis ver de cerca. Esto es una medalla, no es la medalla de oro de la maratón de esta tarde. Esto es una réplica del disco famoso de cobre y plata, dorado por fuera, que estaba aquí adherido. El disco de verdad tenía 30,5 centímetros de diámetro. Y curiosamente ese disco, pues Jon Álvarez, que está aquí, ahí al fondo, lo ha encontrado en este entorno. Y claro, yo cuando me mandó esta ilustración dije, se puede dar la charla entera de hoy solo con esa ilustración. Exclusivamente hablando de esto, tenemos encima de la mesa varias cosas. Tenemos que algo pasó con la Voyager entonces, ¿no? Porque si acabó aquí el disco, se ve que la Voyager igual se desintegró al entrar aquí o se pegó un castañazo tremendo y el disco quedó aquí. Y fijaos que ha caído en un planeta o en un satélite con agua. Y eso no es nada habitual, que haya agua en la superficie. Es un lugar muy especial. No sabemos dónde, pero este es un lugar tremendamente especial dentro del cosmos. Y además yo aquí veo barro. Barro que seguramente tiene arcilla. Y resulta que cuando hay arcilla y hay agua, sabemos en nuestro planeta que se pueden producir proteínas y ácidos nucleicos abióticamente. Es decir, los ladrillos de la vida se pueden producir en entornos parecidos a los que, curiosamente, están acogiendo el disco de la Voyager después de ese accidente cósmico. Y claro, este planeta, algo ha ido bien ahí. Quizás sí que se han formado proteínas y ácidos nucleicos porque ha surgido la vida. Y fijaos que ha surgido la vida y ha evolucionado de una forma muy parecida a la terrestre. Porque este gusano se parece mucho a los nuestros, no es igual porque tiene unos pigmentos distintos. Seguramente la radiación que llega allí es distinta, eso me lo está diciendo que sea de un color diferente. Pero tiene simetría bilateral. Es decir, en su planeta o satélite se ha producido lo que llamamos la explosión cámbrica, la generación de biodiversidad animal que se produjo hace 540 millones de años en nuestro planeta. Algo parecido ocurrió ahí para que haya surgido este gusano, Jon. O sea que es un lugar donde ha surgido la vida y ha evolucionado de forma parecida a la nuestra. Y además, si nos miramos hacia el fondo, ahí tenemos un sol. No sabemos si tendrá más soles el sistema en torno al cual gira este planeta, al menos uno, y hay atmósfera, ¿verdad? Esa dispersión que hace el Sol quiere decir que esto es un lugar con atmósfera. Entonces, más a favor de que haya podido surgir la vida. Y podemos hasta aventurar cómo puede ser la composición de la atmósfera de ese planeta de Jon. Porque claro, sabemos muy bien, hoy en día, cómo son los horizontes de distintos lugares de nuestro entorno. La Tierra es conocido, ¿verdad? Si salen aquí al mar, a Guecho o a las arenas, pues miran al mar y lo verán así. Si estuviéramos en Venus, estaríamos pasando mucho calor, 460 grados de temperatura, y tendríamos unas preciosas nubes de CO2 y de ácido sulfúrico, de color así, amarillento. Si estuviéramos en Titán, el satélite de Saturno, por el que luego pasearemos brevemente, pues tendríamos una especie de smog fotoquímico de lo que era Bilbao hace 40 años, ¿no? Cuando paseabas por aquí no veías nada. Pues así es Titán. Ahí no ha habido la renovación que habéis tenido vosotros, ¿no? Y aquí sigue habiendo altos hornos, me temo. Titán sería así. Y Marte tiene un cielo rosado, básicamente de CO2. Y estos son los lugares que tienen atmósfera en el sistema solar. Todos los demás no tienen. Los demás planetas, los demás satélites, por ejemplo nuestra Luna y los cuerpos menores, cometas y asteroides no tienen atmósfera. Entonces, bueno, en el sistema solar se da la curiosidad tan bonita desde el punto de vista plástico, que en el planeta azul, la Tierra, las puestas de sol son rojas, y en el planeta rojo, Marte, las puestas de sol son azules, en función de la composición de gases de la atmósfera. En el planeta de Jon Álvarez, las puestas de sol son un poco rojizas. O sea que la composición de la atmósfera del planeta de Jon se parecerá más a la de la Tierra que a la de Marte. Es decir, el disco de la Voyager ha tenido la suerte de caer en un planeta probablemente parecido a la Tierra. Todo eso sale en la ilustración con la cual ha construido
el cartel, el gran John. Así que este es mi homenaje, John, a tu dibujo. Y claro, todo esto lo estamos diciendo porque estamos hablando de lo que nos interesa, ¿no? Aquí, de hacernos preguntas sobre el cosmos, de mirar por encima de nosotros, de sentirnos pequeñitos en las noches estrelladas y preguntarnos pues si estamos solos o no estamos solos realmente, ¿no? Como estamos en Joker, va a haber a lo largo de la charla muchos homenajes o guiños al mundo de los cómics, como no podía ser menos, y comienzo con este, de Carlos Pazos, mola saber en redes sociales, que me gusta mucho, es muy tierno. Aquí tenemos una parejita que están tumbados en la hierba mirando para arriba y dice él: ¿crees que estamos solos en el universo? Y ella le responde: no sé, puede que la vida sea insólita y la inteligencia aún más. De todas formas, las distancias son insalvables. Y tanto desde la Tierra como desde algún planeta lejano se está diciendo a la vez: aún así me gusta pensar que están ahí preguntándose lo mismo. Y tenemos al marcianito y la marcianita que dicen: a mí también. Realmente no sabemos si estamos solos, nos preguntamos si estamos solos, y a lo mejor en otros lugares hay alguien preguntándose si están solos, ¿no? Vamos a ir avanzando sobre eso a lo largo de la charla. Hoy en día tenemos la capacidad de mirar al cielo utilizando todas las herramientas de la física, de la ingeniería, y tenemos pues telescopios como el Hubble o como el James Webb, esta es la primera imagen famosísima que se publicó de James Webb, y sobre este fondo es cuando, bueno, nos podemos plantear hoy en día, desde el punto de vista científico, eso es lo que hace la astrobiología, preguntas como ¿qué es la vida? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde empezó? ¿Es fruto del azar o de la necesidad? Interesante, ¿verdad? Dualidad. Si estamos solos en el universo, si podremos encontrar otras vidas, en caso de que las haya, si podrían existir otros seres inteligentes y si sería posible comunicarnos con ellos, y hacia dónde avanza la exploración espacial dentro de todo este contexto, ¿no? Es un tema de reflexión científica, como os podéis imaginar, pero también está abierto a todo tipo de especulaciones, de bulos, de iluminados, de magufos de todos los colores, ¿no? Porque, claro, estamos provocando. Yo siempre digo que con astrobiología estamos provocando al que tiene ganas de inventarse cosas, ¿no? Y lo iréis viendo. Iréis viendo alguna provocación a lo largo de la charla. Claro, la respuesta científica a estas preguntas es lo que planteamos en la astrobiología, que es una suma de distintas disciplinas. Trabajamos juntos físicos, químicos, ingenieros, biólogos, geólogos, matemáticos, filósofos, porque nos interesa qué pudo ocurrir desde el origen del universo, la formación de primero las partículas fundamentales, no voy a entrar en esta parte, pero bueno, los átomos, las moléculas, grandes estructuras cósmicas, nubes de gas y polvo, nebulosas, que ya nos están proporcionando un repertorio de moléculas que es muy interesante para el origen de la vida, estrellas con sus sistemas planetarios, y en algunas ocasiones podemos tener gigantes de gas y planetas telúricos, como es nuestro caso en la Tierra, y en algunos planetas, la Tierra y el planeta de John, hay atmósfera, litosfera y hidrosfera, ¿no? Entonces, en esos lugares la química puede ir avanzando, evolucionar y generar sistemas químicos autorreplicativos con capacidad de evolución. Eso es lo que somos, esos son los seres vivos. Y a partir de ahí, toda la evolución. Hasta llegar a la biodiversidad actual, que está formada hoy en día por unos 600 millones de especies, es muy difícil cuantificar, pero se estima que ese puede ser el número, y de las cuales nosotros somos una especie. No somos la especie elegida, no somos la cima de la pirámide de la evolución, porque eso no existe. Somos una rama más del árbol de la vida, ¿vale? Eso ya nos va quitando un poco de ese pedestal en el que algunos quieren ponerse constantemente. Pues bueno, el estudio de todo esto es la astrobiología. Y lo que sí sabemos es que hay una conexión entre la química del cosmos y la química de la vida. Y eso ha permitido que aquí surja pues una diversidad de seres vivos que probablemente provienen de una única forma de vida, que es la que estaba viviendo hace unos 4.000 millones de años. Os voy a poner, como estamos en zona cómic, os voy a poner, a ver si salta bien. Si no, no os lo pongo, os lo cuento. Ah, pues no. Luego, si queréis, lo recupero al final y os lo pongo para no intervenir. Es un pequeño vídeo que hemos hecho en el CSIC de 5 minutos sobre el origen de la vida, sobre qué sabemos científicamente sobre el origen de la vida. Pero se ve que con esta conexión hay algún problemilla. Luego os lo pongo si queréis. Y no voy a hablar mucho sobre el origen de la vida en esta charla, porque si no, entonces no podemos viajar fuera de nuestro planeta. Pero sí quiero que os imaginéis que hace unos 3.900, 4.000 millones de años, nuestro planeta era algo así. Era un lugar en el que la luna estaba más cerca, eso lo sabemos. La típica pregunta para sacar en la sobremesa y preguntarle al cuñado es: ¿sabes cuánto se aleja la luna cada año de nosotros?
Pues en torno a 3,8 centímetros, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Entonces, si echamos el reloj hacia atrás, la Luna estaba mucho más cerca de nosotros. Tenemos una Luna cercana, tenemos pequeños charcos de agua templada, como decía Darwin, tenemos mucho vulcanismo, caída de núcleos de cometas y de meteoritos que están enriqueciendo la sopa primitiva, el repertorio de moléculas que había en nuestro planeta, surgencias hidrotermales submarinas que están aportando energía y muchos materiales, y muchas zonas de interacción entre rocas y agua. Esto es el paraíso de la geoquímica. Esto es un lugar en el que pueden darse reacciones químicas cada vez más complejas en distintos sitios. Y los resultados de esas reacciones se pueden ir mezclando, ¿no? Pues eso es lo que imaginamos que ocurrió en nuestro planeta pues hace 4.000, 3.800 millones de años. A eso es lo que llamamos, a estas aguas ricas en moléculas, llamamos desde Alexander Ivanovich Oparin, que estamos celebrando este año el centenario de su primer libro, titulado El origen de la vida, pues lo llamamos la sopa prebiótica. Bueno, pues aquí había química, pero no había vida, y cuando, voy a hacer una historia muy larga, que es a la que me dedico profesionalmente, súper corta. Cuando el repertorio de moléculas se fue haciendo más grande, más complejo, fueron interaccionando entre sí, eso es lo que hoy en día investiga la química prebiótica, pues fueron algunas moléculas pequeñas polimerizándose, haciendo moléculas más largas, como el ARN en primer lugar, que es un ácido nucleico, luego el ADN, luego las proteínas. No entro en detalles, si queréis, al final hablamos de esto. Pero lo interesante es que llegó a formarse un material genético, un material con información genética, en nuestro caso es ADN, toda la biología actual tiene ADN como material genético, pero en el origen de la vida era un ácido nucleico más sencillo que se llama ARN, ¿de acuerdo? También se formaría un metabolismo, una red de reacciones de intercambio de materia y de energía con el entorno. Toda la vida requiere metabolismo. Cuando acabemos esta charla nos vamos a ir a hacer metabolismo a la calle Poza o alrededores, porque necesitamos intercambiar materia y energía con el entorno, ¿vale? Y un compartimento. Todos los seres vivos tienen algo que los define, que los delimita, que separa el yo del exterior. En el yo se puede ordenar la química, puede disminuir la entropía, los que os guste la física, fuera, sin embargo, siempre aumenta la entropía. Y entonces, cuando combinamos en un mismo sistema químico, material genético, metabolismo y compartimento, tenemos vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de vida, cuando vamos en busca de vida antigua o cuando vamos en busca de vida fuera de la Tierra, pensamos que lo que estamos intentando buscar es un sistema químico automantenido, es decir, funciona para construirse a sí mismo, capaz de experimentar evolución darwiniana, ¿vale? ¿Por qué experimenta evolución? Porque las copias, cuando este sistema que tiene todo esto se replica, las copias son siempre distintas de los padres. Y cada hijo es distinto de sí mismo. Nosotros lo vemos en nuestra experiencia cotidiana, pero eso les pasa también a las bacterias, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes muchos seres vivos ligeramente distintos, responden de forma diferente a la evolución por selección natural, ¿no? Eso es lo que nos enseñó Charles Darwin en 1859. Y de esa forma se van diversificando las trayectorias evolutivas hasta generar el árbol que hoy en día nos rodea, del árbol de la biodiversidad, ¿vale? Bueno, de forma muy resumida, esto es la vida. Cuando tenemos vida, pues podemos pensar en esto, ¿verdad? Ya, vida es de una, hacemos dos, de 2, 4, de 4, 8, 16, perfecto. Y a partir de aquí, la evolución, lo que os estoy diciendo. Estas dos, cuando se repliquen, este material genético y este son un poquitín distintos, siempre hay mutaciones, no existen las fotocopias perfectas en la naturaleza, y entonces esto empezará a diversificarse, a evolucionar. Y bueno, este es el largo camino de la evolución que nos ha traído hasta hoy, ¿no? Y aquí vamos a hacer la primera cura de humildad para los humanos, ¿vale? El origen de la vida se produjo, si aquí está el origen del universo, pues se produjo hace unos 3.900 millones de años aproximadamente. El origen de nuestra especie se produjo antes de ayer, hace 300.000 años, ¿vale? Es decir, somos unos recién llegados, provenimos de las trayectorias evolutivas que había detrás. La evolución es un hecho, yo creo que eso no está mal recordarlo, porque sigue habiendo gente dentro de los magufos de nuevo cuño, hay ya una nueva hornada de antievolucionistas o de diseño inteligentistas, ¿no? Que bueno, hay que recordarles que esto es así, no es como ellos dicen, ¿no? Y que todas las especies actuales están igualmente evolucionadas, todas provienen de aquí. Somos todos el fruto de estos 3.900 millones de años de evolución. Otra cosa es que nosotros nos vemos desde nuestro punto de vista y pensamos que las demás especies están supeditadas a nosotros. Y eso contamina también la búsqueda de vida fuera de la Tierra, porque en muchas ocasiones, cuando no son científicos los que hablan de esos temas, están obsesionados en buscar vida inteligente, en buscar vida parecida a nosotros, buscar hombrecillos verdes o grises, ¿vale? Pero esto es un accidente en la evolución.
perfectamente podríamos no haber estado. ¿Vale? Si queréis luego, como ha dicho Gámez lo de poeta, si queréis luego al final, si os aburrís mucho en el turno de preguntas, os leo un poema que he escrito como prólogo para un libro de un amigo en el que la vida le pregunta al humano. Es una cosa un poco rara, pero si queréis lo leo. Total, que estamos recién llegados, que como no respetemos la biodiversidad nos va a ir mal, porque formamos parte de esa biodiversidad. Y además nosotros, dentro de cada uno de nosotros, tenemos más células que no son de Homo sapiens que de Homo sapiens. Todas esas otras células son la microbiota, son las bacterias que nos permiten estar vivos. Hay más células no humanas que humanas en cada uno de vosotros. Entonces, la biodiversidad y la necesidad de respetarla va hacia afuera y hacia adentro. Es un tema en el que nos pone, yo creo, un poquito en nuestro sitio. Pero es que además, cuando nos vemos evolutivamente en el árbol de la vida, esto sería una versión actualizada, este es un árbol del año pasado, construido por el Instituto Pasteur, en el que están representados los principales grupos de animales, plantas, hongos y microorganismos. Todo lo que veis en amarillo y en morado, y estos naranjas son microorganismos. En nuestro planeta lo que más hay son especies de microorganismos, el 85% son microorganismos. Aunque cuando salís al campo solo veis animales, plantas y hongos. Tendríais que ir, si no, con un microscopio para ver los microorganismos. Y si os dais cuenta, no lo podéis ver desde lejos, pero aquí pone bacteria, aquí pone arquea, que son las dos grandes ramas de microorganismos, y aquí eucariotas. Los genes nuestros se parecen mucho, simplificando, a los genes de las arqueas. Otra cura de humildad. Y nosotros estamos aquí, en esa ramita. ¿Vale? Es decir, somos un fruto más del árbol de la vida. De nuevo, Homo sapiens está ahí. Antes teníamos una cura de humildad en el tiempo y ahora tenemos una cura de humildad en la biodiversidad. Y además, rodeando todo ese árbol están los virus. Los virus están por todas partes. Los virus nos sirven para intercambiar, los virus existen e intercambian material genético de unas especies a otras. Entonces, a estas ramas que veis así, en realidad, cuando lo hacemos de forma completa, tendríamos que añadir un montón de ramas horizontales que conectan unas con otras, y eso casi siempre lo hacen los virus. La mayor parte de los virus son buenos. De vez en cuando surge un virus un poco cabrito y la arma, ¿no? Y estamos acabando ya de salir de una pandemia. Pero la inmensa cantidad de virus son buenos, y luego podemos hablar, si queréis, de ejemplos de virus buenos que todos tenéis. Claro, entonces, en la biodiversidad actual, pues bueno, nosotros somos unos seres vivos, una especie. Aquí en lugar de 25 tendría que haber puesto 600 millones, ¿vale? Entonces somos nosotros, aquí he puesto a Marie Curie porque es una de las principales representantes, yo creo, de la especie Homo sapiens, y aquí tenemos la especie más cercana a nosotros, pero todos somos familia, por como estoy diciendo. Y una cosa interesante del estudio de la vida es que hemos visto que también se desarrolla en entornos extremos que nos parecen incompatibles con nuestra vida, pero que los virus y bacterias, las bacterias, los microorganismos de todo tipo viven felices, por ejemplo, en el Parque Yellowstone, a grandes temperaturas y altos niveles de acidez, o en la Antártida, a 30 bajo cero, o en las urgencias hidrotermales submarinas, hasta 130 grados de temperatura, o en las aguas del río Tinto, en la provincia de Huelva, que es uno de los lugares que más estamos estudiando en el Centro de Astrobiología. Aquí tenéis algunos ejemplos de microorganismos superhéroes, resistentes a condiciones muy extremas. Pyrolobus, hasta 113 grados de temperatura en la fosa de las Marianas, en las fosas abisales. Thermococcus, una radiación ionizante que puede ser hasta 10.000 veces mayor que la que nos mataría a nosotros. Haloquadratum es un ejemplo de halófila extrema, que vive en salinas, ¿vale? Y Planococcus es un ejemplo no es un Ferrero Rocher, aunque lo pueda parecer, es un ejemplo de bacteria que crece en la Antártida, ¿vale? A 25 grados bajo cero. Si existe vida tan extrema en nuestro planeta, es buena señal para poder encontrar vida fuera de la Tierra, porque ahí fuera las condiciones son muy extremas. Pero no solo los microorganismos son extremófilos, tenemos un famoso animal extremófilo, que os sonará a los más frikis del lugar, que son los tardígrados, ¿vale? Los tardígrados, ositos de agua, miden medio milímetro, viven en charquitos, comen hierbita, son muy pacíficos, pero resisten 30 años congelados y vuelven a la vida. Temperatura de entre menos 150, menos 250 y más 150, lo resisten estos tíos. El vacío del espacio exterior, porque se han expuesto al exterior de la Estación Espacial Internacional y han sobrevivido. Deshidratación hasta dejarlo solo en el 3% de su humedad. Nosotros, cuando perdemos un poquitín de nuestra humedad, palmamos. Y somos animales. Y dosis de radiación mucho mayores de las que nos matarían a nosotros. Bueno, pues esto es un animal extremófilo. Para mí es un superhéroe dentro de los animales. Y eso quiere decir que sus genes, que en principio se parecen a los nuestros, porque somos animales, somos primos hermanos dentro de ese gran árbol de la vida, algo tienen que tener para hacerlo tan resistente.
Precisamente se están estudiando los genes de los tardígrados para ver cómo podemos intentar hacernos más resistentes a la radiación, pensando, por ejemplo, en la exploración espacial. Pensando en nuestros queridos Sara, Pablo u otros astronautas que tendrán que pasar temporadas fuera de la Tierra. Bueno, pues entonces Darwin tenía razón, una vez más, lo siento por los creacionistas. Además del origen de la vida, además de la evolución por selección natural permite que los organismos se adapten a condiciones extremas. Entonces, tiene sentido plantearse científicamente la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ahí fuera, donde las condiciones son realmente extremas. Y claro, si queremos encontrar vida fuera, una pregunta pertinente es: ¿existen los ingredientes para hacer vida fuera de nuestro planeta? ¿O somos un lugar privilegiado en el que se ha dado una suma de sustancias? En la tabla periódica, esta maravilla que todos aprendemos y olvidamos una vez al año cuando somos estudiantes, y que ahora tiene ya 118 elementos, pues sabemos que los 6 principales para la vida, los que constituyen el 99% de la materia de todos vosotros y de todos los seres vivos, son el famoso grupo CHOMS. El hidrógeno, que está con nosotros desde el origen del universo, y carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, que son material reciclado de estrellas de distintos tipos de generaciones, ¿vale? Bueno, pues de estos 6 elementos se hace prácticamente toda la vida, y los que están en gris un poquito más oscuro pues también son fundamentales para la vida, pero en muy poca cantidad. Se pueden llamar elementos traza, oligoelementos, y todos vamos mal si tenemos problemas en el hierro, en el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, ¿verdad? Las analíticas nos dicen que eso hay que tenerlo bien. Bueno, pues aquí tenemos la tabla periódica, ¿no? Y si buscamos esos componentes fuera de la Tierra, ¿cómo son? Pues se ha podido analizar la composición elemental de nuestra galaxia, simplificando mucho, y se ve que esos 6 son los que tengo aquí puestos con flechas, no sé si lo veréis bien. Esta es una escala de abundancia, una escala logarítmica, de lo que más hay con diferencia en el universo es hidrógeno. De hecho, para los astrofísicos, el hidrógeno y el helio son los que explican el universo. El 98% más o menos, o 99% de la masa del universo es hidrógeno y helio, y todo lo demás son impurezas, ¿no? ¿Hay algún astrofísico en la sala, Agustín? ¿Algún otro astrofísico en la sala? Vale, porque siempre, yo estudié química y luego bioquímica y estas cosas. Nos reímos mucho cuando dicen los astrofísicos, con todo cariño, que menos el hidrógeno y el helio todo lo demás son metales. Cuando has estudiado química te dicen que el fósforo, el azufre o el oxígeno son metales, se te encoge algo dentro, ¿no? Notas así una especie de... Bueno, total, que el hidrógeno es tremendamente abundante en el cosmos, y también el carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre son muy abundantes. Entonces, bueno, pues a lo mejor esos componentes están en todos los tipos de vida. El fósforo un poco menos. Y hay quien plantea que podría haber por ahí algún tipo de vida sin fósforo, pero que estuviera funcionando en otro lugar, no lo sabemos. Entonces, a nivel elemental, buenas noticias. Tenemos los elementos más o menos para fabricar otras vidas fuera de la Tierra. ¿Y el agua? Porque claro, somos 3/4 partes de agua, todos nosotros. Es un buen estabilizador térmico, es un gran disolvente, permite reacciones químicas en su seno e interviene en ellas muy activamente. Y, buena noticia de nuevo, es muy abundante en el universo. Tremendamente abundante, en sus 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Cuando pensamos en la Tierra como el planeta azul, pues quizá nos sorprenda ver que si representamos así el disco de la Tierra, imaginadlo como una esfera, pues esta sería la esfera de todo el agua que tiene la Tierra. Ese puntito azul es todo el agua, salada, dulce, congelada, vapor de agua, líquida, ríos, mares, todo está aquí. O sea que no hay tanta agua, ¿verdad? Si lo comparamos. ¿Qué pasa? Que está en la superficie. La vemos porque está en la superficie, pero la profundidad media de los océanos es de 3 kilómetros, nada más, ¿vale? Entonces el agua está muy extendida por la superficie, básicamente. ¿Y en otros lugares del sistema solar hay agua? Pues atentos, hay mucha más agua. En Europa, en Plutón, en Tritón, en Calisto, en Titán, en Ganimedes, hay mucha más agua que en la Tierra. A nivel absoluto, esa esferita es más grande, y a nivel relativo, porque esos cuerpos, sean planetas enanos o sean satélites, son más pequeñitos. Entonces no estamos en un lugar privilegiado porque haya mucha agua, en absoluto. También nos volvemos a quitar del centro. Es como si la revolución copernicana no terminara nunca, ¿no? Nos vamos quitando del centro. Nos quitamos del centro también como un lugar especial por tener mucha agua. Caramba, luego hablaremos de Europa, tiene más agua que la Tierra, y Ganimedes o Titán es una barbaridad la cantidad de agua que tiene. Y Dione o Encélado, que es muy interesante porque en algunos aspectos se parece al planeta Europa, tiene menos agua, porque es chiquitín, pero porcentualmente tiene mucha más cantidad de agua, ¿no?, respecto a su tamaño. O sea que buena noticia de nuevo, hay mucha agua en el universo. Entonces, como si hacemos un zoom a la tabla periódica, vemos que el carbono tiene unas características excelentes, gran facilidad para formar enlaces covalentes,
que le lleva a establecer enlaces carbono-carbono y por tanto polímeros, pero también enlaces con los otros 5 elementos del grupo CHOMS que veíamos antes, pues asumimos, y esto es una apuesta que hacemos los astrobiólogos, que todas las formas de vida que haya por ahí fuera están basadas en el carbono. Seguro que alguien está pensando, ¿y el silicio? Con lo que mola el silicio en ciencia ficción. Pues mira que mola el silicio. Claro, el silicio es el vecino de abajo del carbono en la tabla periódica. La configuración electrónica, es decir, cómo están los electrones en las capas exteriores de ese átomo, es idéntica a la del carbono. Pero es un poquito más grande en tamaño, es un poquito menos electronegativo, y eso ya le fastidia su capacidad para formar enlaces. Asumimos que basados en carbono se conocen hasta ahora unos 17 millones de moléculas basadas en carbono distintas, la química orgánica. Algunas son naturales y otras las hemos fabricado nosotros, aprovechando esas capacidades del carbono. Y moléculas basadas en silicio sobran dedos de las 2 manos. Hay como 8 o 9 moléculas. Entonces, vida basada en silicio va a ser que no. Una pena, pero lo más probable es que la química compleja que necesita la vida en cualquier lugar esté basada en carbono. Y en agua, como hemos visto. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que las formas de vida que aparezcan por ahí serán muy similares a nosotros? ¿Necesariamente se parecerán al gusano azul que veíamos al principio? Pues no necesariamente, porque con carbono y agua podemos tener una bioquímica que sea muy distinta a la nuestra. Podemos tener una vida que no tenga ADN, ni ARN, ni proteínas. Esto es nuestra vida. Aquí somos los herederos de ese origen de la vida. Pero por ahí fuera podría haber unas bioquímicas muy distintas. Y entonces el reto para la ciencia es ser capaces de detectar algún tipo de vida cuya composición molecular no la conoces. Eso es bastante filosófico ya, ¿no? En el Centro de Astrobiología tenemos alguna propuesta, un grupo de colegas, geólogos, ingenieros, biólogos, tal, para desarrollar biosensores que nos pudieran detectar cualquier tipo de molécula protobiológica, digamos, aunque no se parezca a estas. Un tema interesante, luego podemos hablar si queréis. Pues bueno, con todos estos ingredientes vamos a buscar, ¿no? Vamos a movernos, ¿no? Hemos estado en la Tierra demasiado tiempo. Vamos a echar un vistazo por ahí fuera. Por lo que hemos estado resumiendo, necesitamos lugares en los que pueda haber moléculas basadas en carbono, moléculas orgánicas, agua y alguna fuente de energía. Sin energía no se activa el metabolismo, ¿vale? La energía puede provenir de una estrella, puede ser energía que tengan en su interior los planetas, el calor derivado de la descomposición radiactiva de los elementos que tienen dentro. Pueden ser distintos tipos de energía. La energía de mareas que producen los planetas grandes en los satélites que tienen cerca, y hablar de ese tema con Agustín en la sala me pone muy nervioso, pero bueno, tenemos uno de los mayores expertos en sistema solar aquí entre nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar esa combinación de elementos? Pues vamos a ir desde lo más lejos a lo más cerca, ¿vale? Y vamos a ver algunos lugares, no todos, claro. Los planetas extrasolares se han venido detectando desde el año 1995, el primer planeta extrasolar orbitando en torno a una estrella de tipo solar, porque antes había otros planetas, pero no era una estrella tipo solar. Pues el primero se descubrió por Michel Mayor y Didier Queloz, dos astrónomos suizos, en 1995. Desde entonces, el número de planetas, aunque solo hace 30 años, no llega todavía, pues ha ido aumentando sin parar. En marzo de 2022 se llegó a la cifra mítica de los 5.000. Hoy en día son 6.000 aproximadamente. En muchas ocasiones esos planetas están formando sistemas planetarios, es decir, hay más de un planeta orbitando la misma estrella. Y más o menos, no entro en detalles, pero más o menos el 4% se mantiene que son terrestres, es decir, que tienen unas dimensiones parecidas a la Tierra y son rocosos, están basados en silicatos, son telúricos, ¿vale? Luego hay muchas supertierras, que es algo que no tenemos en nuestro sistema solar. No entro en más detalles, pero bueno, hay unos cuantos candidatos que podrían ser interesantes. Cuando los astrofísicos encuentran planetas extrasolares, algo que les interesa es ver si caen en lo que se llama la zona de habitabilidad circumestelar. Es decir, una zona en la cual, este es el sistema solar, y aquí tenéis los planetas de nuestro sistema en horizontal, las temperaturas que produce la estrella son intermedias entre las muy altas que harían que todo el agua esté evaporado y las muy bajas que hacen que todo el agua esté congelado, ¿vale? Superficialmente. En esta zona el agua está en estado líquido o puede estar en estado líquido en la superficie. En el sistema solar actualmente tenemos la Tierra dentro de la banda de habitabilidad y Marte, ¿vale?
En otras estrellas que son más pequeñas, menos energéticas, producen menos calor en su entorno, esa banda de habitabilidad está más cerca, es lógico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con esto se juega, y los planetas que más nos gustan son los terrestres, que además están en la banda de habitabilidad. Pero luego vais a ver casos de lugares que estamos visitando muy interesantes en torno a Júpiter y Saturno, que son satélites de esos planetas, que están fuera de la banda de habitabilidad, lógicamente. Entonces, esto es un concepto interesante en astrobiología, pero no es absoluto. Y uno de los sistemas planetarios que mejor se conocen es el sistema TRAPPIST, ¿verdad? Descubierto por astrónomos suizos, belgas, y por eso lo pusieron TRAPPIST, como se llamaba el telescopio, que a su vez se llamaba en función de la cerveza trapista. O sea, somos así. El agua es fundamental para la vida, pero no para los científicos. Hay un pequeño matiz. Pues en el sistema TRAPPIST hay 7 planetas muy pequeñitos, orbitando en torno a una estrella que es mucho menos energética que el Sol, y se considera que los 3 del centro están en la banda de habitabilidad de esta estrella. Es decir, podrían tener agua líquida en su superficie, ¿vale? Se está investigando mucho este sistema solar en miniatura, la posible actividad o inactividad de esta estrella, porque puede producir quizá fulguraciones que quizá si hubiera vida aquí acabarían con ellas. Se está investigando mucho y es un sistema realmente interesante. Sumando todos esos datos, pues una vez al año o 2 veces al año, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo publica la lista de los planetas que se consideran más potencialmente habitables. Los que tienen características, hay más características de las que no he hablado, pero los que sumando características, pues tienen más posibilidades de albergar vida, potencialmente. No se ha detectado vida en ninguno, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues se pone el listado, y luego siempre hay algún ilustrador que se imagina cómo son esos lugares, pero esto es todo imaginación. Nunca os fiéis de ningún dibujo de planeta extrasolar. Y eso toque escéptico, ¿vale? Veréis constantemente en la prensa descubierto un planeta extrasolar y te hacen un dibujo que dices, pero ¿esto qué es? Euro Disney. O sea, hacen unas cosas y tal, no tiene ningún sentido. No sabemos, es imposible dibujarlo, ni siquiera con esta poca resolución, ¿vale? Es interesante saber cómo es, la masa, el volumen, cómo está de cerca, de lejos. En función de cuál ha sido, hay 3 o 4 sistemas principalmente utilizados para la detección de planetas extrasolares que te dan más o menos información. Eso lo tenemos, pero no el dibujito de cómo es su superficie, ¿vale? Es interesante, muy interesante, si tienen atmósfera o no, ¿vale? Porque entonces cuando la luz del planeta, si lo tenemos en la línea de visión, ahí la estrella, aquí el planeta, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera, podemos analizar su composición, y eso nos puede dar muchas pistas, ¿vale? La ciencia funciona, pero la imaginación de los ilustradores hay que tener cuidado con ella. Y ni os digo ahora que no son ilustradores humanos, sino inteligencias artificiales que, vamos, se echan al monte rápido. Claro, conocemos en torno a 6.000 planetas extrasolares. Hay un auténtico zoo de planetas extrasolares de distintos tamaños, de distintas composiciones, con, sin atmósfera, rocosos, gigantes de gas. Pero esos 6.000 que conocemos, porcentualmente, ¿son muchos respecto de los que suponemos que tiene que haber en el universo? Pues no son nada, amigos. Porque se supone que hay unas 100.000 millones de galaxias, y si las galaxias son como la nuestra, tendrán 300.000 millones de estrellas cada una. Y los astrofísicos asumen que en todas las estrellas, en algún momento de su evolución, se forman discos protoplanetarios, es decir, pueden tener planetas. Si echas cuentas, pues tengamos 10 a la 22 o 10 a la 23 planetas en el universo observable. Es este número. Los científicos jamás ponemos números así, porque somos muy vagos y ponemos 10 a la 22. Pero así impresiona mucho. De vez en cuando, a mí me gusta poner los números muy gordos así para... Sobre todo va bien para pensar, bueno, de acuerdo, hay estos planetas. Imaginad 10 o 100 veces más de satélites en el universo. Estos números permiten todo, ¿no? Permiten todo. Es decir, bueno, es que habrá muchos que no sean como la Tierra, ¿vale? Quita ceros. Quita. ¿Cuántos? Solo la millonésima parte, ¿vale? 6 menos. Es que de esos, su sol será producirá muchas fulguraciones. ¿Qué quitamos? ¿Otros 6? Venga. O sea, los números que siguen quedando siempre son inmensos. Y por eso, volviendo a recurrir a nuestro santo patrón, San Carl Sagan decía: si estamos solos en el universo, sin duda parece un terrible desperdicio de espacio. Seguro que os suena esta frase de él, me parece maravillosa. Y viendo estos números, yo estoy totalmente de acuerdo con mi ilustre tocayo. Lo más probable es que en algún lugar, sabiendo que la composición de nuestra vida está universalmente distribuida y que la Tierra no es un lugar especial, luego podemos matizar si la existencia de la Luna lo ha convertido, de una Luna tan grande, lo ha convertido en un lugar especial, pero en principio no lo sería.
pues claro, sería muy pretencioso decir que somos el único planeta o el único lugar del cosmos con vida. Es decir, muy probablemente haya otras vidas fuera de nuestro planeta, ¿vale? Si venimos más para acá, más hacia nosotros, para seguir buscando vidas extraterrestres, llegamos al sistema solar, evidentemente, y de aquí los principales candidatos para albergar vida son algunas lunas de Saturno, fundamentalmente Titán y Encélado, algunas lunas de Júpiter, fundamentalmente yo diría Europa y Ganímedes, Marte, por supuesto, y Venus, con ciertos interrogantes. Las nubes de Venus quizá podrían albergar algún tipo de vida. Entonces vamos a ver el ejemplo de un satélite de Saturno, un satélite de Júpiter, y dedicaremos un poquito más de tiempo a nuestro querido Marte, porque es fruto además de mucha magufería. Los satélites interesantes de Júpiter y Saturno lo son porque tienen mucho agua, lo veíamos antes. Los llamamos mundos oceánicos. Y el interés radica en que el exterior de estos satélites es una costra de hielo, más o menos gruesa, como veremos, pero en su interior tienen océanos de agua líquida, ¿vale? De distintas composiciones, de distintas salinidades, más o menos en contacto con la roca del interior, pero son lugares con mucha agua. Aquí tenemos Saturno, Agustín, tu Saturno, y Titán, ¿no? En una imagen absolutamente maravillosa, ¿no? De Titán hemos aprendido mucho gracias a la misión Cassini-Huygens, que fue un ejemplo de colaboración NASA-ESA, no voy a entrar en detalles, pero que funcionó maravillosamente bien. Fue para mí de los casos más exitosos de retorno científico de una misión bien planificada, bien ejecutada, y en la que todo, o prácticamente todo, salió muy bien. Una cosa que hemos aprendido, estoy resumiendo mucho, cuando el aterrizador Huygens atravesó esas densas y opacas nubes de Titán, porque Titán visto por fuera, como os decía, era como Bilbao hace 40 años, tú te aproximabas y no sabías que estaba la ría, ¿no? Pues no se ve nada, pero si mezclas datos de infrarrojo y de radar y tal, pues puedes hacer un mapeo, y lo que se ha visto en el norte de Titán es que hay lagos y mares. Lagos y mares, es el único lugar, además de la Tierra, que tiene líquidos en su superficie. Eso es interesantísimo. Caramba, ¿qué tenemos? Agua en la superficie, qué bien. Dice, ¿agua? Cuidado. ¿Qué temperatura hay aquí? 162 grados bajo cero de media. Agua va a ser que no. Es metano, CH4. El hidrocarburo metano, el principal componente del gas natural que llega a vuestras casas, es lo que forma en estado líquido estos lagos y mares. Con un poquito de etano, pero fundamentalmente metano. Llueve metano. Hay el equivalente a un ciclo hidrológico con metano, ¿vale? Interesante lugar. La superficie es de hielo ensuciada, digamos, por materia orgánica. Materia orgánica no relacionada con la vida, en principio, materia orgánica compleja, hexágonos de carbono que acaban formando lo que se llaman tolinas, y que, bueno, pues tiñen la superficie del planeta de un color anaranjado, ¿vale? Entonces aquí tenemos una costra de hielo con materia orgánica arriba, un océano muy probablemente de agua líquida aquí, no sabemos si otra capa de hielo, y ya el manto de Titán, ¿vale? Este es un lugar interesantísimo porque la composición, todo lo que se está viendo de la superficie, de lo que puede haber aquí, se parece mucho a la que había en la Tierra primitiva. Decimos que Titán es una especie de gran reactor de química prebiótica. Igual Titán no tiene vida ahora mismo, pero si somos un poco pacientes, dentro de 500 millones de años tendrá vida, ¿vale? Gámez, hay que planificar esta reunión dentro de 500 millones de años, con un poquito más de aforo, para ver si en Titán ha surgido o no la vida. Es tan interesante Titán que hay una nueva misión que va a ir allí, que se llama Dragonfly, que es una especie de gran laboratorio de unos 400 kilos, con mucho instrumental, y que forma parte de una especie de robot octóptero que tiene 8 hélices y que se va a ir moviendo, una especie de ¿cómo se llaman? Sí, de dron, sí, pero una especie de dron gigantesco con 8 hélices, ¿no? A los que os guste la ciencia ficción, pues Dune se parece un poquito, ¿no? El planeta Arrakis se parece un poco a esto. En lugar de especia, que hay aquí, materia orgánica. Pero hay dunas, en toda la parte ecuatorial de Titán, hay dunas de materia orgánica, que es por donde se va a estar moviendo el Dragonfly, si va todo bien, saliendo en 2027 y llegando en 2034, ¿vale? Será muy interesante lo que nos diga. Saltamos al sistema de Júpiter, y ahí tenemos entre los 4 satélites galileanos descubiertos por el maravilloso Galileo Galilei en 1610, pues Io, Ganímedes, Europa y Calisto, pues Europa, en esta foto del Hubble junto al gigante.
Europa, cuando lo vemos de cerca, vemos esa costra de hielo impuro, resquebrajado, sucio. En esas grietas que tiene Europa lo que hay es materia orgánica alterada por la radiación de Júpiter, de tipo tolinas también, y sales, fundamentalmente sulfatos, también alterados por la radiación y que tienen ese color rojizo. Cuando lo vemos de cerca vemos que hay muchas zonas caóticas, zonas con bloques de hielo que están en aparente movimiento, y el modelo que mejor explica todo eso es que haya agua líquida por debajo y que es un hielo que está, digamos, en movimiento, sometido a presiones ejercidas por ese agua. Además, desde hace ya 8 años se han visto algo que en Encélado, en el sistema de Saturno, también se había visto con más frecuencia, que son géiseres que se proyectan desde algunas zonas de Europa, donde se supone que esa costra de hielo es más fina y el agua puede salir, ¿no? Entonces el agua líquida sale y se evapora y se convierte en una especie de géiseres. Y esta es una ilustración de un ilustrador científico bastante bien hecha y bastante parecida a lo que puede ser la realidad si estuviéramos en la superficie de Europa. Bueno, pues en Europa resulta que tenemos una costra de hielo. Todos los modelos, todos los datos nos dicen que podemos tener una costra de hielo con una profundidad, con un grosor medio de 20 kilómetros, se dice pronto. Un océano con un grosor, con una profundidad de entre 80 y 100 kilómetros. Os recuerdo que nuestros océanos tienen una profundidad media de 3 kilómetros en nuestro planeta. Y aquí está el manto de Europa. Y aquí tenemos actividad hidrotermal y tenemos volcanes. Se está produciendo aquí un aporte de energía, aporte de materias de distintos tipos, CO2, materia orgánica de distinto tipo, reacciones, gradientes, es decir, diferencias de concentraciones y de temperaturas hacia arriba. Probablemente esto está alimentando una química que puede ser muy rica. Y aquí están puestos una serie de compuestos que podrían haberse formado en estas condiciones. Entonces, a lo mejor Europa ahora mismo, mientras estamos hablando, está lleno de vida. Es una especie de gran pecera que además está protegida por la radiación por una capa de 20 kilómetros de hielo. Interesante, ¿no? Ahí puede haber vida. Es tan interesante que las dos agencias espaciales occidentales, porque la que más rápido está yendo ahora es la China, ¿verdad? La CNSA, pero todavía los chinos aparentemente no se han fijado en Europa. Pues la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Norteamericana tienen misiones ya camino a Europa. El año pasado salió la misión JUICE, que va a orbitar 3 de los 4 satélites galileanos. Este es el día del despegue, y bueno, llegará en 2031, si va todo bien. Y el lunes de esta semana, lo habréis visto en la prensa, ha salido la misión Europa Clipper a bordo de un cohete de SpaceX. Y bueno, pues salió el 14 de octubre, si va todo bien llegará en el 30 y empezará a dar datos científicos en el 31. Esta misión está especialmente centrada en Europa. Su intención es hacer en torno a 49, 51 sobrevuelos a Europa, pasando, si esto es Europa, y esta es un Europa Clipper de juguete, imaginad órbitas muy excéntricas, se llega a aproximar mucho y luego se marcha, gira un poco y vuelve, y esa aproximación máxima, es lo que tenéis aquí dibujado, puede llegar a tan solo 25 kilómetros, muy cerquita de la superficie. Ahí hay que ser muy fino con el joystick los ingenieros de la NASA, ¿no? Y claro, ¿qué les gustaría? ¿Qué nos gustaría a todos? Que fueran capaces de intersectar uno de esos géiseres y analizarlo, ¿no? Pero bueno, Europa tiene 9 instrumentos científicos muy poderosos, va a ver la temperatura del hielo en distintas zonas, va a hacer cosas interesantísimas. O sea que en 2031 empezaremos a tener mucha información de Europa. Incluso está en estudio la posibilidad de un aterrizador en Europa, Europa Lander, de la Agencia Espacial Norteamericana, que no sabemos finalmente si va a aprobarse la misión, pero que también, volviendo a los frikis de la sala, os recuerdo que en la segunda parte de 2001, en Odisea 2, en 2010, HAL dice: todos esos mundos son tuyos excepto Europa, no toquéis Europa. Bueno, a lo mejor en 2031 tocamos Europa y llevar la contraria a HAL 9000, bueno, no es una buena idea. Pues vale, vamos a pasar ya al vecindario, vamos a la última estación en este viaje, que es nuestro querido planeta Marte. Marte es así ahora mismo, ¿no? Es una maravilla, es un planeta que es la mitad de tamaño del nuestro, pero pues tiene unas estructuras geológicas fascinantes, ¿no? El Gran Valles Marineris tiene 10 veces más longitud y 10 veces más profundidad que el Gran Cañón del Colorado. Aquí detrás, luego lo veréis, pero aquí detrás está el Monte Olimpo, que son 24 kilómetros de altura. Los vascos sois gente muy, muy escaladora. Eso es un monte para subirse, caché la marón. Eso es una montaña. Las montañas de Tarsis, que son tres volcanes perfectamente alineados. Es un lugar muy interesante.
Y como sabéis, desde siempre se ha estudiado mucho, pero durante el siglo XIX, a finales, empezó una pequeña obsesión iniciada por Giovanni Schiaparelli, que mirando por su telescopio veía, o creía ver, una serie de canales que iban de norte a sur y que él decía que podían ser vías de salida de agua del sur, que es más alto, al norte, ¿no? Cuando él publicó esta obra en italiano, Canali, no se tradujo a inglés como un canal natural, como puede ser un río grande, una ría del Nervión, sino como un canal hecho por los humanos. En 1895 se había terminado el canal de Panamá, el canal de Suez, el canal de Suez, y se pensaba que la máxima representación de una civilización tecnológica era hacer canales. Una mala traducción de Canali, unida a eso, llevó a un tío como Percival Lowell, que era un astrofísico y multimillonario, y un tío con muchas ganas de pasar a la historia, a mirar Marte cada vez con más cariño, ¿no? Y cada vez viendo o creyendo ver más canales. Cuando repasáis los mapas que hacía Percival Lowell, este es de 1896, cada vez hay más canales, ¿vale? Algunos astrofísicos de la época se burlaban de él y le decían que cada vez se parecía más Marte a la red de metro de Londres, ¿no? Porque realmente estaba lleno de canales. Claro, ¿eso qué desató la martemanía? Lógicamente, Marte está lleno de seres, de marcianos inteligentes, tecnológicos, que construyen canales que están alterando el planeta y que lo hacen rapidísimo, porque cada vez que este señor mira ve más canales. Claro, pensadlo. De hecho, en esa época, a finales, claro, también pensad, no quiero entrar, pero pensad en el viaje a la Luna de Julio Verne, había inspirado mucho también la imaginación, la Guerra de los Mundos, por favor, claro. Entonces, era una época en la que la ciencia ficción y los avances científicos iban más o menos en paralelo. Y entonces la martemanía era tal que hubo, por ejemplo, concursos para que alguien propusiera lugares donde podía haber vida extraterrestre y decían, por supuesto, sin contar Marte. Porque en Marte se daba por hecho que existía, porque estamos viendo que existen gente con pico y pala, ¿no? O sea, fijaos cómo era la mentalidad de finales del 19, ¿no? Claro, la ciencia muchas veces sirve para desmontar mitos y bulos. ¿Qué os voy a contar a vosotros que no sepáis? Pues cuando los orbitadores de la Viking, en la segunda mitad de la década de 1970, sobrevolaron Marte, no vieron nada de esto. El único canal que vieron, que no era uno de los principales en estos dibujos, fue el gran Valles Marineris, y que va en horizontal, no va en vertical, y que no es recto, y que no tenía ninguna apariencia de estar hecho por ninguna civilización. Entonces, bueno, pues qué bonito, ¿no? La ciencia echando a perder las ilusiones de los más imaginativos, ¿no? Una y otra vez hace eso la ciencia, ya lo siento. ¿Eso quiere decir que la ciencia ficción no mola? Que va, en absoluto. Vamos, la ciencia ficción es para mí uno de los géneros más interesantes, y la ciencia ficción, literatura y cine basada en Marte, en las posibilidades de Marte, es absolutamente fascinante y lo seguirá siendo siempre, porque está en nuestro imaginario colectivo, porque esas ganas de que haya marcianos no se nos han quitado, aunque los aguafiestas de los científicos nos digan que de momento no hay marcianos como nosotros, ¿no? Y estando en una tienda de cómics, pues hombre, la comicmanía de Marte, ni os cuento todo lo que ha dado de sí y lo que seguirá dando, ¿no? Muchísimo. Y claro, ¿qué pasa? Los científicos son unos aguafiestas, la Viking aporta unas imágenes que van en contra de que existan marcianos, pero ¿y si analizamos críticamente las imágenes de las Viking? Amigos, cuarto milenio. No, claro, ¿qué se vio? Pues se vio que en una de las imágenes captadas por la Viking 1, caramba, teníamos la famosa cara de Marte que nos miraba, ¿no? Y esto avivó, sí tenía razón Percival Lowell, claro que sí, han construido, entre otras cosas, una cara amenazante para decir, esto es nuestro, no vengáis, ¿no? Claro, es que eso es muy bonito. Es que estas cosas funcionan porque nos gusta lo oscuro, lo que no es la ciencia oficial, todo eso, ¿no? Que os voy a contar. Pero la ciencia, de nuevo, amargando la vida a los magufos. Mars Global Surveyor en 2001 volvió a fotografiar exactamente esta misma formación con muchísima más resolución y con una luz diferente y sin este tamaño de píxel que da miedo de los años 70. Y bueno, pues no, ¿verdad? Y Mars Express de la ESA tampoco. Porque claro, cuando salió esto,
Ya sabéis que el que quiere creer, I want to believe, ¿no? El que quiere creer sigue queriendo creer por mucho que le digan que no. Entonces decía, claro, esta imagen era de la NASA. Nosotros les decimos que hay vida extraterrestre como la nuestra. Y la propia NASA dice que no, con esta imagen falseada. Vaya, los europeos también dicen que no, con la misma imagen falseada. Qué mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, pues... y claro, eso sigue existiendo. Quien quiere ver señales de vida en Marte, las sigue viendo a día de hoy. Os voy a poner algunas, porque algunas os conoceréis, otras a lo mejor no, y son súper divertidas. Curiosity toma esta foto del suelo de Marte. Curiosity es uno de los rovers que están allí funcionando muy bien. Y claro, para muchos esto es claramente un fémur de vaca. Y así lo publicaron. Esto es un fémur de vaca. O sea, esto es un fósil de un fémur de vaca. ¿Qué quiere decir? Que en Marte había agua, había hierba, había vacas, se murieron las vacas, fosilizaron y ya está. Y la NASA no nos quiere decir que es un fémur de vaca. Bueno, eso es un osito. Claro. Este es de Mars Reconnaissance Orbiter, uno de los orbitadores de NASA más exitosos desde hace décadas y que había dado una de las imágenes de la diapo anterior. Y esta formación en el suelo, pues es un osito. Los marcianos han pintado un osito, etcétera, etcétera, etcétera. En 2022, Curiosity fotografió la puerta que daba acceso al inframundo de Marte. Que igual no era una puerta, pero tiene muy buena pinta, ¿no? Entonces, claro, otra vez, de nuevo, una puerta. Y dos más. Claro, Perseverance, hace un año, fotografía una zona en la que se ve claramente, para los que así lo piensan, una aleta de tiburón y las pinzas de un cangrejo. Esto es el fondo de un océano marciano lleno de vida en el que había tiburones y cangrejos. Pero no hemos dicho que la evolución es muy difícil que vaya de la misma forma, da igual. Y la última yo creo que es autoexplicativa, no... O sea, Perseverance el año pasado fotografió eso. Yo no digo nada más. O sea, los marcianos tienen mucho poderío. Bueno, claro, si encima lo modificamos un poco, porque es que Marte da mucho juego, si jugamos un poquitín con el Photoshop, un pelín nada más, pues claro, ya tenemos una calavera en Marte que los malvados científicos nos ocultan. Hombre, Cron no es Nature ni Science, ¿verdad? Es otro tipo de publicación. O también podemos tener una iguana. Y estas cosas están saliendo. Esto es parte de la magufería que nos rodea, es parte del entorno contra el que combatimos los escépticos, ¿no? Y muchas veces a la gente que trabajamos en astrobiología nos mandan mails, gente muy tal, con referencias, con un link. Esto me lo mandaron a mí, vamos, ya más gente, claro, pero me mandaron, revise usted este link y luego siga diciendo que no hay vida hasta ahora en Marte. Si es una iguana fosilizada, digo, joder. Entonces, un pelín retocada también, pero bueno, eso es lo de menos. Y yo creo que puestos a retocar Marte, o sea, si queremos decir que hay vida en Marte, y vida inteligente, y vida tecnológica, caramba, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿y la ciencia? ¿Y la ciencia qué nos dice de Marte? Pues la ciencia nos dice que Marte es así ahora, pero cuando aquí estaba empezando la vida, hace unos 4.000 millones de años, 3.800 millones de años, Marte era así. Había muchísima agua en el hemisferio norte de Marte, había ríos de agua líquida, había nubes con vapor de agua, había un régimen climático parecido al de la Tierra, con una geología y una química muy parecidas a las de la Tierra. Por lo tanto, realmente pudo surgir la vida en Marte. No hay nada en contra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que su evolución, no entro en detalles, pero su evolución fue muy distinta a la de la Tierra. Y perdió la habitabilidad superficial hace unos 3.000 millones de años. Entonces, si hoy hay vida en Marte, que puede haberla, si se originó la vida en Marte, muchos somos partidarios de pensar que la vida no se extingue, la vida se abre camino, como nos decían en Parque Jurásico. Y si hubo vida en la superficie de Marte, a lo mejor hoy está en el subsuelo. Habría que, como hizo un ilustrador amigo mío, levantar la superficie para ver si nos encontramos vida. Y claro, eso es lo que está detrás de todos los intentos tecnológicos para encontrar vida en Marte, de las naves que van para allá constantemente y de toda la esperanza que se tiene puesta desde el punto de vista científico en Marte. Hay otros puntos de vista, el turístico y el minero, luego hablamos si queréis, pero a los científicos nos interesa esto. Podemos estudiar Marte con los meteoritos que nos llegan a la Tierra y que provienen de haber sido arrancados de Marte, y este es el caso famoso del ALH 84001, en el que un grupo de científicos capitaneado por David McKay pues proponía que esto eran bacterias filamentosas fosilizadas en Marte, con lo que nos habría tocado el gordo de la lotería, pero de momento no. O podemos
ir en misiones a Marte, ¿no? Esta foto tuve el placer de hacerla yo en Cabo Cañaveral, me invitaron al lanzamiento Curiosity y fue muy bonito pegarme con un chino y hacerme con un huequito para hacer la foto del cohete Atlas V que llevó Curiosity a Marte. Estos son los lugares de la superficie de Marte donde se han aterrizado aterrizadores fijos o rovers. Cuando veáis un esquema parecido a este hecho por la NASA, se les habrá olvidado poner Mars 3, porque el primer aterrizador que llegó a Marte con éxito fue soviético, ¿vale? Estuvo muy poquitín, pero mandó un par de fotos. Todos los demás han sido norteamericanos, excepto Surong, chino. Problemas científicos, paso solo muy rápido, pero una pinceladita para que lo veáis, que nos interesan mucho ahora, que se han descubierto aguas muy ricas en sales, en distintas zonas del planeta ya cada vez más subsuperficiales, quizá a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de profundidad. Si hubo vida allí, a lo mejor está acantonada aquí. Y que se han detectado de vez en cuando emanaciones de metano que podrían tener origen biológico, aunque lo más probable es que sea un origen geológico por una serie de reacciones que acaban produciendo metano que se puede quedar escondido, digamos, en unas estructuras que se llaman clatratos y luego salir. Esto es la ciencia que estamos haciendo ahora. Eso es lo que hace, por ejemplo, el rover Surong, el chino. Esto es un autorretrato del rover chino. Y aquí tenéis el norteamericano más reciente, que es Perseverance, que tiene como objetivo estudiar si surgió la vida en Marte, caracterizar clima, estudiar geología y preparar misiones. Claro, llevaba un pequeño helicóptero, entonces aquí el guiño al cómic es que están diciendo los marcianos que eso es un UFO, claro. Eso sería un UFO si hay marcianos, ¿no? La idea que tenía Perseverance es recolectar una serie de muestras y traerlas para acá de vuelta. Se están recolectando, pero no sabemos si se van a poder traer, porque la NASA está reconsiderando esta misión muy costosa y muy arriesgada técnicamente y no sabemos si se van a poder traer para analizarlas aquí o no. Mientras tanto, los europeos, en el año 2020X, porque no sabemos tampoco cuándo, podremos poner este rover que se llama Rosalind Franklin, un gran homenaje a la gran olvidada, ahora que estamos todavía en la post-semana del Nobel, de la gran olvidada de la estructura del ADN, pues Rosalind Franklin, si va todo bien, estará rodando sobre Marte. De forma que si esta fue la primera huella de la humanidad en la Luna, porque sí llegamos a la Luna, ¿no, Gámez? ¿Lo confirmas? Sí, ¿no? Bueno. Tú y yo no. Tú y yo no, pero... Pues la evolución natural de las misiones robóticas actuales sería una misión tripulada que a lo mejor dentro de 20 años, siempre faltan 20 años, pues pondría una huella en Marte. Podríamos llegar a ver algo parecido a esto en Marte, con un astronauta seguramente más feo. Y se podría llegar a producir ese proceso que estamos convencidos que hasta la formación de pequeñas colonias, de nuevo, científicas, mineras o de turistas habrá, pero de ahí a terraformar Marte, no. Es imposible terraformar Marte. Es en lo único en lo que no estoy de acuerdo con mi admirado Carl Sagan, ¿no? Él era muy partidario de la terraformación. Cuando echas cuentas, es imposible que se den las circunstancias, el contenido suficiente de CO2, por ejemplo, para aumentar la densidad de la atmósfera y aumentar la temperatura. Habría que hacer cositas como regenerar el campo magnético del planeta Marte, que no parece fácil. Entonces, bueno, pues... Y ya, simplemente, ultimísimo repaso a algo así. Otras vidas inteligentes, 2 minutos, Gámez. En la ficción, todas las que queráis. Y fascinantes, como siempre, ¿no? En la realidad, pues la famosa aproximación de la ecuación de Drake, que fue un esquema de trabajo para separar profesionales en distintos medios, en distintos términos de esa ecuación, ayudado por el tío Carl, y que al final lo que mide es nuestra incertidumbre, porque en función de cómo seamos de optimistas o pesimistas poniendo esos términos, pues hay muchas vidas o estamos solos en el cosmos. Pero claro, ir hacia estos últimos términos, hasta vidas inteligentes y vidas con civilización, tienes el riesgo de ser muy antropocéntrico, de imaginarte una flecha en la evolución y que toda la vida acabe dando vida inteligente. Y hay que recordar que somos un accidente en el tiempo y un accidente en la biodiversidad. Otras vidas pueden no haber acabado en civilizaciones tecnológicas. Y claro, mandamos señales fuera por si acaso, ¿no? Llevamos mandando señales desde las primeras emisiones de televisión. Las más antiguas han llegado más lejos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial ya en Aldebarán ya tienen noticia de que se ha producido nuestra Segunda Guerra Mundial. Y luego hemos mandado señales queriendo. Las placas de las Pioneer, con una explicación muy, muy divertida. La famosa señal basada, codificada en unos y ceros mandada por el telescopio de Arecibo.
y que explica todas esas cositas, que sería prácticamente imposible para un extraterrestre saber qué carajo pone aquí. Porque esto es un crucigrama que, en fin, pero bueno, se manda sobre todo como autodefinición de lo que somos los humanos y como carta de presentación, más que para que alguien nos encuentre. El famoso disco, el del disco de John, y muy recientemente, hace pocos días, el lunes de esta semana, ha salido Europa Clipper, como os decía, con destino a Europa, y lleva de nuevo un mensaje de la humanidad. A mí esto me parece la parte más romántica de esta misión. Lleva la palabra agua, escrita, las ondas de sonido de la palabra agua pronunciada en 103 idiomas del mundo, que salen de un centro que es cómo se dice agua en el lenguaje de signos norteamericano, súper bonito. Por aquí tenemos la foto de uno de los grandes geólogos planetarios que digamos que estuvieron más trabajando en Europa, y esto es un homenaje a él, la ecuación de Drake, de nuevo ahí arriba, y un poema precioso de la poeta Ada Limón, que es una especie de abrazo entre dos mundos de agua, ¿no? Es muy, muy bonito. También hemos recibido señales, la única aparentemente que podía decir algo es la señal wow, pero no tiene tal consideración porque no se ha vuelto a repetir, y seguimos escuchando. Y cuando seguimos escuchando, pues resulta que científicamente hasta ahora no hemos obtenido nada, pero vuelven las maguferías, vuelven las visiones de ovnis, etc. En esta ilustración de aquí en Mamate, ves todas las cosas que ve la gente y cuando la ilumina la ciencia resulta que no hay nada, ¿no? Es muy simbólico. Y luego otro pequeño detalle, que siempre los extraterrestres se parecen a nosotros. O sea, el antropocentrismo incluso para cuando hablamos de formas de vida. La ficción sigue funcionando, seguirá funcionando siempre. Y ya sí que termino, querido Gámez, con otro cómic que me encanta, ¿no? Esto es una niña que va con un oráculo y le dice, la niña le dice, oráculo, ¿estamos solos en el universo? Y el oráculo responde, sí. Y ella, sorprendida, dice, entonces no hay ninguna otra forma de vida. Y dice él, sí la hay. Y ellos también están solos. Seguiremos mirando al cielo siempre. Desde Stonehenge miraban al cielo y ayer estaban mirando al cielo para hacer esta foto del cometa. Y con esto os doy las gracias. Me van a perdonar, voy a ser muy brusco, vamos a ir al grano, preguntas, no se admiten comentarios, no se admiten mini ponencias, preguntas directas porque a las 8 hay que cerrar, así que venga. 20 minutos da para algún comentario. Por eso, da para... Pero bueno, no animemos. Preguntas. La superficie de Europa, que tiene esas manchas marrones que hemos visto, no se renueva, es decir, es como si fuera una foto fija, o hay variaciones en esos colores que se ven. Tienes a tu lado a alguien que sabe más que yo de Europa, pero sí se renueva, sí que hay movimientos y sí que hay una dinámica. Eso es lo que yo tengo, por lo que he leído de los expertos, Agustín, ¿no? Sí, sí. No es estático, y cuando vuelves a hacer la foto en la misma zona ha cambiado algo, lo que te está hablando de esa dinámica. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Yo quería preguntar cuál es el interés no científico que existe hacia Marte. ¿Por qué se quiere ir ahí con gente y demás? Claro, el científico es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Ver si ha podido surgir la vida, dónde está la vida ahora, si es que surgió, qué condiciones se dan de posible habitabilidad en la subsuperficie, en la superficie no, porque 55 grados bajo cero, unas dosis de radiación tremendas. Pero eso es lo que a los científicos nos gusta, nos gustaría encontrar marcianos, ¿no? Microorganismos marcianos. Pero luego hay otras dos vías, digamos, de interés. Una es la minería espacial. La minería no se va a fijar solo en asteroides y en la Luna, va a querer ir más allá, y cuando se vea qué recursos puede haber, se va a ir a por ella. Y luego la moda del turismo espacial, ¿no? O sea, tenemos a mí me gusta llamarlos macho alfa de nuestra especie, ¿no? Multimillonarios norteamericanos que ahora les ha dado por hacer naves, que algunas son tan exitosas como SpaceX. O sea, yo creo que SpaceX funciona de maravilla y no deja de sorprendernos. Su dueño, en fin, ¿vale? Y otros multimillonarios, Jeff Bezos y otros, pues están también a la zaga diciendo, bueno, si somos capaces de mandar humanos a la Estación Espacial Internacional, o un poco de turismo espacial, como hicieron los 4 de la Crew Dragon el otro día, ¿no? Una misión totalmente privada para asomarse un poquito y tocar el violín, que eso estuvo muy bien, tocar el violín a 1000 kilómetros de la Tierra. ¿Qué va a llegar antes? Pues
donde más pasta se ponga, me temo. Claro, los científicos nos gustaría mantener preservados todos los entornos extraterrestres hasta que se haya analizado en profundidad, intentando no contaminar. Hay toda una disciplina que se llama protección planetaria, que es cómo llegar a un planeta o satélite sin contaminarlo con biología terrestre, porque todo lo que tocamos está lleno de microorganismos, entonces hay que esterilizar, etcétera. ¿Esas precauciones se van a tener en cuenta si van mineros o turistas? ¿Qué hacen los mineros en África ahora en las minas o en China de tierras raras? ¿O qué hacen los turistas en todos los sitios? ¿Cuánto falta para que haya pisos turísticos en el centro de Marte? Entonces, claro, yo me gustaría mucho que fuera la ciencia la primera que llegue, pero no sé qué decirte. Y claro, por otra parte, sí que es cierto que la iniciativa privada está espoleando para bien las agencias espaciales. O sea, la NASA va mucho más rápido ahora gracias a SpaceX. O sea, eso lo está haciendo muy bien. Y oye, la NASA ha confiado a SpaceX el lanzamiento de Europa Clipper. Cuidado, es una de las joyas de la corona absolutas. Por dinero, por tiempo, por interés científico. Y ha sido un lanzador de SpaceX, no ha sido un Atlas típicos de las instituciones con las que la NASA colabora y que forman parte de la NASA. Entonces, bueno, pues de momento no sabemos hacia dónde van las cosas, pero el afán colonizador de los humanos con mucho dinero sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, veremos. A mí me gustaría que dejaran al menos un tiempo de adaptación. O sea, que se llegara a un acuerdo, no sé, Agustín, ¿qué te parece? Decir, 3 décadas para los científicos, lo que hayáis visto, y luego vamos a tropel, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Pero claro, si el dinero se pone en otro sitio y si un ultra mega millonario ya está aburrido de ir a los lugares más exóticos de nuestro planeta y lo que quiere es una foto con ese atardecer azul que os ponía al principio en Marte, y eso sí que, ahí sí que triunfas en Instagram, o sea, con un atardecer azul, ¿no? Entonces, claro, si estás dispuesto a poner todo el dinero que haga falta para eso, de todas maneras no es muy arriesgado ir allí. Es muy arriesgado, claro que es muy arriesgado. Por eso siempre faltan 20 años, entre otras cosas. Tecnológicamente, pues se va avanzando muy rápido, pero a nivel sanitario, a nivel médico, un viaje que va a ser de unos 8 meses. Si vas allí estarás 3-4 meses trabajando, ¿no? Ya que has ido, ¿no? Y luego vuelves. Pues te estás poniendo casi en 2 años. La dosis de radiación que vas a recibir, aparte de, digo, a pesar de toda la protección que tenga tu nave y tu traje espacial, es altísima. Entonces, claro, no se quiere mandar astronautas allí para que mueran de cáncer, ¿no? Entonces hay que investigar mucho más todavía el tema de la salud de los viajeros. Ese es uno de los temas. ¿Qué pasa al día siguiente de que se encuentre vida en algún sitio? Buena pregunta. Ya lo sabemos. La cuestión es, si se encontrara vida microbiana, los científicos, vamos, nos pondríamos como locos, el mayor descubrimiento de todos los tiempos, premio Nobel. De hecho, el día que alguien la encuentre, los demás científicos dirán, bah, no me lo creo. Somos muy escépticos, ¿no? Somos escépticos aquí, ¿no? Pues los científicos somos escépticos hasta la extenuación. Entonces, si uno dice que ha encontrado vida, todos los demás dirán que no. Habrá pruebas, contrapruebas, tal. Pero imagínate que se llega al consenso y sí que se ha encontrado un microorganismo o señales de un biomarcador, una molécula orgánica genuinamente marciana en Marte, por seguir en el planeta rojo. Gran descubrimiento. Tendría un pico de atención brutal de 3 meses y luego caería, porque al fin y al cabo son microorganismos y para la población general diría, se han encontrado unos bichejos ahí que... Y claro, los científicos diríamos, ostras, otro ejemplo de vida, no sé qué, la química, la biología, no sé qué. La opinión pública, como no encontremos marcianitos con... O sea, como no encontremos... Yo creo, vamos, sí, en este libro reflexiono sobre eso un montón. Esta es la necesidad de comunicarnos, de encontrarnos frente al espejo de alguien con el que poder vernos, y eso es lo que la ciencia ficción hace de maravilla, ¿no? Y ojalá siga estimulándonos así. Que todo lo que no sea encontrar vida inteligente y tecnológica va a ser, yo creo, a medio plazo olvidado por la sociedad. Y es brutal, pero así somos. Puede ser que no coincidamos en el tiempo, ¿no? Claro. Que ha habido vida antes o puede haber un futuro. Mira. Coincidamos con nosotros, que sigamos aquí poco tiempo. Esta lo está sugiriendo, claro. Porque no coincidir en el tiempo es, a estas distancias a las que están los posibles lugares, es no coincidir en el espacio, ¿no? Estás muy lejos. A lo mejor no estamos solos, igual solo estamos lejos.
Y eso es descorazonador. A lo mejor hay otras reuniones como esta en algún lugar del que nunca tendremos información porque sus bilbaos están ahí allá a tomar por saco. Y no nos va a llegar nunca a tiempo la información por ondas de radio, que es como tendría que llegar. Entonces, claro, tendríamos que coincidir en el espacio y en el tiempo con una civilización con la que nos podamos... es muy poco probable. Entonces, bueno, pues habrá que seguir alimentando el interés y habrá que seguir escuchando al cosmos. O sea, los radiotelescopios que siguen escuchando en busca de señales de radio de origen inteligente, imagínate codificadas en números primos, algo así, que digas, hombre, eso la naturaleza no lo hace, pues seguirán escuchando, pero la probabilidad de que haya otra señal guau, pero está así buena, es muy baja. Quería preguntarte un poquillo sobre, bueno, en los 80 hubo la explosión de todo el tema UFO y tal, y ahora hay otra pequeña explosión. Y ya encima, si está fomentada por científicos, o sea, te lo voy a resumir, Oumuamua. Ya está, dice, venga, ¿no? Sí, ya está, sí, sin paños calientes. Aviloe, estamos hablando de Aviloe. Ya, muchas gracias. Claro, cuando te hablan de UFOs, 3 militares jubilados en el Capitolio, o un señor con ciertas problemas mentales, vamos a decirlo suave, en el Capitolio equivalente de México, ¿no? No pongo nombres, pero sabéis a quién me estoy refiriendo en cada caso, pues le das menos credibilidad. Pero cuando es un científico que ha sido el jefe del Departamento de Astronomía de Harvard, pues dices, caramba, igual este hombre sabe más que nosotros, ¿no? Lo que pasa es que eso también es un toque de atención para que no respetemos a los científicos en todas sus manifestaciones vitales. Es decir, yo recuerdo cuando éramos pequeños, aquí muchos hemos ido a coles de curas o de medio curas o tal, ¿verdad? Te decía que el Papa era infalible cuando hablaba de sus cosas, no cuando hacía una quiniela. El Papa no acierta las quinielas, coño, si fuera infalible para todo, ¿no? El de ahora, al pobre, vamos, le robarían el dinero si acierta. Bueno, los físicos, los químicos, los biólogos, tal, cuando hablan con datos científicos pueden hablar como científicos, pero cuando hablan con una, digamos, una extrapolación sin datos de cosas que a ellos les gustaría, por mucho que haya alguna ecuación que pueda explicar eso, o sea, que tú digas que una piedra, que básicamente es pues un resto de asteroide de otro sistema que ha sido atrapado temporalmente por el sistema solar y que pasa de largo, ¿no?, cerca entre Júpiter y Saturno, y se pira. Que eso es una vela solar abandonada de una civilización que venía para acá y tal, no sé qué, y que es de origen extraterrestre, y que escribes un libro diciendo que hay pruebas de la vida extraterrestre, no estás hablando como científico. Ahí el método científico, lo que nos han enseñado siempre, la reproducibilidad, la falsabilidad, ahí Karl Popper se pondría así para no escucharle a este señor. Claro, eso no es una actitud científica en absoluto. Entonces yo creo, y vamos, Agustín lo sabe muy bien, ¿verdad?, la repercusión que está teniendo las palabras, el daño que está haciendo como científico a la comunidad, ¿no? Porque incluso la gente del Instituto SETI, que lleva toda la vida intentando descubrir vida inteligente, le dice, pero tío, te has pasado de frenada un montón, ¿no? Y encima, como es bastante arrogante, bastante, claro, y ha sido un gran científico, pero yo creo que se está cargando al final de su carrera. Es como otras personas que al final la cagan, ¿no? No hay nadie más de la comunidad científica excepto él piensa que Oumuamua es uno más de las distintas rocas que vienen de otros sistemas planetarios que están atrapadas temporalmente por el nuestro. Entonces nadie más le hace caso, y la ciencia, si algo se caracteriza, es porque tiene que forjar consensos, y es la comunidad la que tiene que decir que esto es cierto, ¿sabes? Entonces una sola persona es como el amifuncionismo en el ámbito, ¿no?, de otros temas que también nos interesan. Bueno, a ver, la última pregunta. Hombre, si es menos 10. ¿Cómo eres? Dani, te van a pedir firmas y hay que cerrar. Bueno, pero se firma luego ahí en una terraza, vale. Hombre. Venga. Claro, qué tío, ¿eh? La última pregunta. Sí, a mí me pagan para eso. Que en Europa, o sea, por lo que has comentado, ¿no?, de las condiciones que tienen, en las que puedes vivir, bueno, algún tipo de vida, como que tenía cierto interés no dejar ningún cacharro del exterior, como por ejemplo que venga a Tierra o lo que sea, para no interferir. Sí. Esto que has comentado de que a lo mejor hay una misión que puede que se lo deja interferir,
seguiría? El aterrizador de Europa es muy controvertido por eso, precisamente. Porque una cosa es orbitarla, hacer sobrevuelos que confiamos en lo que decíamos, la puntería, ¿no? Para que no se choquen, ¿no? Y que hagan chum y se vuelvan. Pero un aterrizador de Europa, ahí las restricciones de protección planetaria son las máximas posibles. Porque es un lugar con potencialidad para vida actual, con mucha agua congelada o agua que sale en los geysers, es decir, que se puede fundir el microorganismo que tú lleves y contaminar la vida endógena de Europa. Y eso es algo por lo que esta misión se está posponiendo y viendo si todavía tenemos la tecnología suficiente para que funcione. Ante la duda, lo mejor sería no mandar nada si no estás seguro que va a ir estéril. Pero es muy difícil que algo vaya estéril total, 0 bacterias, ¿sabes? Entonces, a favor de la esterilidad es que 8 años de viaje esterilizan bastante también, ¿no? Con la radiación exterior, pero nunca sabes si en una junta, en un material tipo resina, algo así, puede estar ocluido un microorganismo que sobrevive. Es complejo, hay que tener cuidado. Bueno, ya voy a aprovechar, lo siento. Un dictador, ¿eh? Total, todo eso me dicen en casa. Ah, qué tío. Bueno, luego les voy a pedir un aplauso para Carlos. Muchas gracias. Les aviso 3 cosas o 4 cosas. Primero, si quieren estar al tanto de futuras charlas y de futuras actividades, díganoslo, denos su dirección de correo electrónico y mandamos un correo electrónico o 2 al mes con actividades. Adelanto las próximas. El próximo encuentro aquí será el 23 de noviembre con Iker Merchan, profesor de la Universidad del País Vasco, de periodismo, que hablará de cuando las máquinas nos mienten, las alucinaciones de las inteligencias artificiales. Qué bueno. Esto el 23 de noviembre, organizado también por el Círculo Escéptico. Antes, el 7 de noviembre, y para que no me pegue un señor que está atrás, el Círculo Escéptico, en colaboración con el grupo País Vasco, Europa y América de historiadores y la Universidad del País Vasco, celebraremos en el Vizcaya Aretoa una sesión el 7 de noviembre a las 18:30 horas titulada Colón de la ficción televisiva a la realidad histórica, con la genetista Marian Martínez de Pancorbo y el historiador y americanista Óscar Álvarez Gila, con los que yo tendré el placer de hablar, y hablaremos de Colón. Y ya para terminar, el 11 de noviembre les mandaremos una nota sobre ello. Hay una primera sesión de 2 sesiones que organiza la Universidad del País Vasco, en las que se trata de usos y abusos de la historia. Y la primera es cuando la investigación histórica choca con mitos. Se hablará de las historias nacionales del 19, las nuevas narrativas de la historia de América en la primera, y El pasado es un laberinto, a cargo de 3 especialistas. Se podrá ver online. Y ya les dejo que le aplaudan todo, que vayan a correr al libro, que lo cierran. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No doy abasto. No, es que acabamos de montar ayer lo de Colón. Ya.